Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches mis fans, de nuevo en el canal de Niros W, y hoy tenemos como invitado el Volkswagen Tiguan, ¿vale? 1,5 es el motor, 150 caballitos, 5 puertas, 7 plazas, a partir de los 34.000 euros, es el modelo, como lo podéis ver, 2019, 2020. ¿Qué hay que hablar de este coche? Yo creo que es uno de los mejores SUV, pero con diferencia. Cuesta poco mantenerlo, es muy estable, muy buen motor, mucho espacio tienes en este coche, súper confort. Yo creo que vale un poquito más a la hora de comprarlo, pero desde luego al final sale mucho mejor que cualquier otro SUV. La parilla y los faros tienen una iluminación de LED, la iluminación nocturna. Me encanta esta parilla que está usando Volkswagen de este coche. La forma es muy robusta, muy compacta. Lleva también unas ruedas bastante anchas, son unas ruedas 17, bastante anchas, bastante estables. No estamos hablando de un coche automático, hoy tenemos un coche manual con 6 velocidades y así es el interior del coche. Vale, ya nos vamos a sentar y os voy comentando un poquito. La llave no es digital, es una llave de la antigua de Volkswagen. ¡Pum! La abres y enciendes el coche, ¿vale? Como mucha gente conduce el Volkswagen Golf, pues va a haber cosas que son iguales del Golf, ¿no? O sea, la misma configuración. Ahí tenemos, adelante tenemos los asientos calefactables, también este display que usa el touch, como lo podéis observar. Aquí tenemos un montón de aplicaciones que lo puedes usar con tu teléfono, tanto para Android como para iPhone. ¿Vale? Tiene un plástico baratito, pero no está mal, porque tampoco es un SUV premium, es un SUV normalito, pero claro, Volkswagen quiere los 34.000 euros por este coche porque tiene una buena tecnología. Es un coche que ahora te ahorras un montón de gasolina o de diésel, ¿vale? Porque hay versiones también en diésel. Yo lo compraría en gasolina por el mero hecho de que pagas menos impuestos y también o sea, a la hora de mantenerlo sale mucho más barato. También tiene sensores de cambio de carril, mandos en el volante, me encanta, la verdad que está bien, es medio ergonómica así el volante. La palanca de cambio, también tienes un montón de puertos USB. Usa el Start-Stop también con ya el coche arranca de nuevo. Por aquí también tenemos un poquito de espacio. Los asientos, otra cosa de lo que no hemos hablado, los asientos son de textil, ¿vale? La verdad que son muy ergonómicos, están muy bien. La verdad que es una pasada. Vamos a pasar en la parte de atrás del coche y mirar aquí la pasada de confort que tiene. La parte de atrás también es muy cómodo, te sobra mucho techo, y cuando digo mucho, yo creo que tienes que medir como 2,30, 2,40 para tocar el techo. Es muy alto el techo de este coche. Aquí también tenemos un detalle, el plástico, que aquí te puedes poner, pues yo qué sé, tu teléfono o algo para beber si quieres, pues no tienes problema. También aquí tienes espacio, ¿vale? En la parte del copiloto, y está muy bien. Vamos a pasar en la otra posición.
con una silla echada muy para atrás, como podéis ver también no se sobra espacio, la verdad que muy bien. También aquí pues tenemos el aire acondicionado del coche, un puerto USB y una toma de 12 voltios para la batería, si quieres cargar cualquier cosa, o el teléfono o el laptop que tienes. También el techo está hecho del textil y la verdad que está bien, no hay gran cosa. Aquí para apoyar los brazos y también tenemos otro espacio pues para dejar tu Coca-Cola o lo que tú quieras. Luego vamos a pasar para la parte de atrás, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora, que es que me encanta. Si tienes más niños o cualquier cosa, es el coche, es una maravilla de coche, porque también esa es la parte del maletero, ¿vale? A 5 plazas, compacto, te cabe un montón de maletas, es un coche perfecto para un viaje, desde luego. Y tenemos otro detalle que lleva la bola del remolque, que se va activando de ahí, y aquí lo tenemos, señores, por si quieres enganchar cualquier remolque y no sé, está muy bien. Tienes también un montón de opciones, y de ahí es como eléctrica, ya lo vas empujando y ya se va enganchando sola. ¿Qué más me gustaría contaros de este coche? Viene ya con un paquete Comfort Line, o sea que no hace falta que le vayas añadiendo muchísimas cosas. Por 36.000 euros, empieza a partir de los 34, por 36.000 euros ya tienes uno de los mejores SUV que hay en el mercado, con diferencia. O sea, bueno, barato, fácil de mantener, no es un coche muy caro, y lleva el motor de Volkswagen, que es muy seguro y no da problemas. Bueno, señores, de aquí ya partimos directamente en la Autobahn con una prueba de conducción de este coche, aunque sea manual. Sigue cambiando muy bien las marchas sin problemas. Además de ser la tracción delantera, el coche se está comportando súper bien, muy suave, muy tranquilo. Como ya os dije anteriormente, es un Golf, crecido, un poquito más grande. Y ya entramos en la zona sin límite. Le vamos a dar un poquito de gas al coche y le vamos a ver en todo su esplendor su capacidad. Se conduce muy suave, 0,0 balance, muy directo, responde muy bien el coche. Se está comportando bien y sin problemas. Bueno, llevándolo a una velocidad de 140, 150, el coche se comporta muy bien, es muy estable.
no hace nada de balance, es una maravilla conducirlo, la verdad. Las marchas responden perfectamente. No creo que te hace falta más en un SUV. Me lo estoy pisando al máximo, pero no creo que llegue a más de 190 el coche. Ya estamos a 188. Tiene buena frenada también, responde muy bien los frenos. Es muy seguro de todas formas, me encanta porque no hay otro SUV de su categoría que se comporte así de bien. Nos vamos a ver en el próximo vídeo, que va a ser muy interesante. Cuidaros mucho, un besazo para vosotros, chao chao.